En esta oportunidad vamos a hablar sobre un mensaje interesante, la lluvia temprana y la tardía. Antes de eso, vamos a pedir a Dios su bendición. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque eres bueno. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien hable cuando tengamos que participar y dar un mensaje solo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, vamos a empezar leyendo la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Jesús dijo: Por tanto os digo, todo el pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo es el Hijo del Hombre, cualquiera que hable en contra de Jesús será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni aún en este siglo o en esta tierra, ni aún en el venidero, o sea, en la tierra nueva o cuando Cristo venga. Mis hermanos, Jesús contó una parábola y dijo, la parábola del paralítico que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 9, del 1 al 8. Cuando los escribas pensaron dentro de sí, este blasfema, porque Jesús se presentó ante este paralítico y Jesucristo, lleno de amor y misericordia ante todo, se compadeció al ver al paralítico y le dijo, levántate. Y al toque los fariseos confabularon en sus pensamientos, dijeron, este blasfema. Y Jesús, que es Dios, y solo Dios puede leer los pensamientos, ni siquiera Satanás, ni un humano puede leer los pensamientos, por más que diga que sí. Él leyó los pensamientos de los escribas y le dijo, ustedes pensáis que yo blasfemo. Yo no blasfemo, porque ¿qué es mejor? Decirle a este paralítico que necesita de ayuda, de socorro, levántate, o le diga, tus pecados te son perdonados. Y él le dijo, paralítico, te digo, tus pecados te son perdonados. Solo cuando él sintió el perdón del único hombre que puede perdonar, Jesucristo es su nombre, él se levantó. Y hay una relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una persona se siente perdonada, se recupera de cualquier enfermedad. Hermano, tú tal vez tengas problemas, estés pasando momentos difíciles, de repente estás al borde del divorcio, has perdido a tus hijos, están en las drogas, de repente uno ha cometido una violación, ha matado miles de personas, o es homosexual, qué sé yo. Dice la Biblia, todo pecado es perdonado, pero incluso contra el Hijo, contra Jesucristo, pero dice contra el Espíritu Santo no. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es cuando uno conoce el Evangelio, la palabra, o por medio de su palabra, o a través de una persona que conoce el Evangelio, que tiene el Espíritu de Dios, y esa persona que está escuchando, el oyente, lo rechaza y sigue pecando, porque solamente escucha nada más en teoría, pero sigue haciendo lo malo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Te cuento, cuando yo cogí una vez un pico y comencé yo a picar, mis manos eran suaves, delicada mi piel. Pero luego de tanto picar, se formaron ampollas. Y yo comencé a seguir porque quería avanzar y esas ampollas a veces se revientan y se me reventaron las ampollas. Y luego yo seguía porque ya estaba terminando y comenzó a salir heridas. Traté de aguantarme porque el olor es fuerte a veces. Pero después se formó una piel gruesa, conocida como el callo. Y así, mi hermano, cada vez que nosotros rechazamos la voz de Dios, nuestro corazón se vuelve insensible, nuestra mente se vuelve insensible. Podemos estar coqueteando con el pecado. Nos puede decir la palabra de Dios porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando uno se aleja de Jesús, de sus caminos, de sus consejos, incluso el corazón humano se vuelve como piedra. Y el Señor nos dice que cuando tengamos eso, debemos postrarnos rodillas, humillarnos al Señor para que transforme ese corazón de piedra con uno de carne. Mi hermano, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero sí, en los últimos tiempos también dice que el pueblo de Dios va a pedir que el Espíritu Santo sea derramado sobre esas personas. Una cosa es iglesia de Dios y una cosa es remanente de Dios. La iglesia pueden ser 100.000 o 1.000.000, pero remanente es un grupo pequeño que sí es fiel y obedece los mandamientos, los caminos de Dios, que andan por donde Jesús anduvo y hablan como Jesús y hablan y se comportan como Jesús. Mi hermano, el testimonio lo dice todo de una persona. Y la Biblia nos dice que solamente el remanente se va a salvar, no toda la iglesia, porque incluso ellos pedirán el Espíritu Santo, dice otro espíritu, un espíritu engañador se apoderará de ellos y harán milagros. Pero, ¿por qué? ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu de Dios y tú sabes?
es cuando por sus frutos los conoceréis. Si haces la voluntad de Dios y hablas como Dios dice en su palabra, y das frutos de amor y de paz, de paciencia, tienes el fruto de Dios. Pero si sigues tú pecando, si sigues recibiendo la palabra de Dios y sientes un poder y sigues haciendo pecado y cometiendo pecado y te ríes de Dios y te ríes en un grupo de personas, Jesús cuando perdonó, Él iba a las casas donde estaban los pecadores, pero les iba a dar la palabra de perdón, el mensaje de Dios te perdona, pero deja el pecado. Jesús no se ponía a reír entre ellos en el pecado y se gozaba hablando palabras sucias y feas, no hacía esas cosas. El Señor iba a enseñar, no vino a hacer lo que ellos hacían, mi hermano. Es por eso que la Biblia nos dice en Mateo 22:37 y Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solo podemos amar a Dios y seguir sus caminos cuando le entregamos este corazón que es la mente. Por eso Dios nos invita a que leamos la Biblia, que oremos, que prediquemos para que nuestra mente esté llena de Jesús y el Espíritu Santo pueda descender y poder ahora recibir la lluvia tardía. ¿Sí? Nosotros somos de la iglesia historicista y la iglesia historicista dice que la Biblia se cumple en la historia. Entonces, por lo tanto, nos enseña aquí de que nosotros, como iglesia historicista, creemos que se va a cumplir esta profecía en nuestras vidas. Y si bien así la lluvia temprana ya pasó en el tiempo de los apóstoles, cuando Jesús ascendió, ellos estaban unánimes y recibieron el Espíritu Santo, nosotros también necesitamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, porque si nosotros queremos la lluvia tardía, sin haber perdonado a nuestro prójimo y estar en paz con Dios que los hombres, no podremos recibir la lluvia tardía. Mis hermanos, la Biblia en Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, ahora sí puedes acercarte a Dios confiadamente, porque Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados si los confesamos a Él y le seguimos. Todo pecado nos es perdonado, mi hermano. ¿Puedes hallar gozo y paz en eso? Claro que sí, estoy seguro que sí. Dios te ama, a ti y a mí y a todos, porque Dios desea que el impío se salve, pero que se aparte de ese mal camino. Dios te bendiga, mi hermano, y halles misericordia en Dios. Amén.